escuchando El Asfalto con Tini Grajera. Dame palabras para imaginarme lo bueno que seremos, contigo lo veremos. Únete a mi mano, únete a mi beso, únete a mi sueño para que todos trabajemos por lo que somos, por lo que queremos. Ismael Jesús, un muchacho que nace en Alburquerque, Badajoz, el 1 de diciembre del año 1978. Su vocación por la música empieza desde la temprana edad, de muy pequeñito. Con tan solo 8 años realiza una gira por toda Extremadura, cantando en plazas y discotecas. Su verdadera pasión es la composición musical. Entre los estilos que definen sus composiciones tenemos pues música clásica, pop, blues, jazz. Es cantautor, todo de forma fusionado, creando pues un ambiente en sus canciones de tintes propio y único. Él canta, produce, instrumenta y arregla sus propias composiciones. Sabe tocar varios instrumentos, entre ellos el piano, la guitarra, la flauta, la armónica, el bajo y el acordeón. Está diplomado en música por la Universidad de Extremadura y licenciado en Historia de la Música por la Universidad de Salamanca. Y bueno, pues hoy vamos a hablar con Ismael Jesús porque nos viene a presentar su último trabajo, No seré yo. Buenas tardes, Ismael. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues nada, aquí haciendo cosillas. Haciendo cosillas y, sí. Y componiendo y con tus alumnos. Pues sí, aquí un poco de todo, ¿no? Aquí tengo mi estudio de grabación y todo mi tiempo libre, pues me meto en ella y me olvido del tiempo, ¿no? Me olvido del mundo y me olvido de todo. Mientras tanto, pues vas componiendo porque no paras. Y un último trabajo, ¿qué disco es este? El bueno, No seré yo. Este es mi tercer proyecto musical, ¿no? Ya en el 2005 saqué mi primer proyecto, aunque toda mi vida está grabando maquetas, toda mi vida yo en mi casa, pero ya en el 2005 tuve la oportunidad de meterme por primera vez ya a un estudio más profesional y grabar lo que es mi primer proyecto, ¿no? Después en el 2007 saqué el segundo y ya el tercero, ya después de 5 o 6 años intentando retocar, intentando madurar y sobre todo que intentar ya pues dar un paso más profesional. Y a finales de diciembre saqué mi tercer proyecto y en las plataformas digitales pues salió a finales de marzo, ¿no? La canción que hemos puesto para presentarte es Extremadura 2030, que fue ganadora, bueno, junto a otros proyectos más, la tercera edición de Imagina Extremadura en el 2030. Ese fue, bueno, un proyecto que me presenté, eso fue en el 2007, creo que en marzo, y bueno, me presenté a un concurso que había por los espacios de creación joven, por la Junta de Extremadura y tal, y nada, el proyecto era como será Extremadura en el 2030, ¿no? Y había muchas maneras de presentarlo. Yo lo presenté en plan canción, otros lo presentaron en proyectos científicos, otros de muchas ramas, ¿no? Y yo lo presenté pues por música, ¿no? Y fui uno de los ganadores. Bueno, y además una productora de Jaraíz de la Vera, en Cáceres, lo cogió como sintonía de un documental promocional de Extremadura a nivel internacional. Pues sí, eso fue una casualidad, ¿no? En un concierto que estuve en Jaraíz, en un pub, pues me vio, que creo que estáis muy presentes vosotros, él está afincado en Holanda. Y bueno, él se dedica muchísimo a promocionar Extremadura a través de su propia página y seleccionó mi canción, ¿no? Y bueno, tanta repercusión que incluso creo que tiene ya casi 43.000 visitas, ¿no? Eso, entonces pues valió, ¿no? Entonces me seleccionó, llegamos a un acuerdo y cogió la canción y ya te digo, desde el 2007 pues se lleva también con mi canción, se va promocionando Extremadura, ¿no? A través de eso, ¿no? Y bueno, a través del premio también, es decir, que esa canción pues me abrió un poco las puertas, ¿no? Fue mi primer, digamos, paso de
destacado, ¿no? Para intentar, pues poco a poco, introducirme poco a poco en este mundo tan complicado, ¿no? Sí, sí. Pues sí, yo se lo agradezco que cogiera la canción. Sí. Y bueno, todos sus vídeos tienen muchísimas visitas, incluso hay algunos que tienen hasta 200.000 visitas, es decir que gracias a eso pues se promociona Extremadura a nivel internacional y bueno, a mí me vino muy bien, ¿no? Porque ya te digo que gracias a escoger esa canción, pues mi vídeo y mi música, ¿no? Ha sido escuchada por muchísimos oyentes, ¿no? Y bueno, gracias al premio también, ¿no? Y que en su día también una radio cogió esa canción y bueno, también intentamos tirar ahí por adelante, ¿no? Y bueno, Ismael, tú estuviste 2 años por México. Bueno, no estuve a punto de ir, ¿no? Lo que por cuestiones fue todo muy arriesgado y bueno, ahora mismo no casi ni me lo pensaba eso, ¿no? Yo intenté ir a México porque una radio me apoyó muchísimo allí, intentamos tirar para adelante y bueno, la verdad pues tuvo mucha acogida, no solo de la canción, sino otras como son las 2 de la mañana, es un segundo proyecto y bueno, los oyentes que seguramente muchos extremeños afincados en Extremadura pues seguramente escucharían esa radio y seleccionaron durante X tiempo pues está entre los 10 más elegidos de esa radio, ¿no? Y este tema que vamos a escuchar ahora, que da nombre precisamente al disco No Seré Yo, y cantado pues con una voz también muy, muy bonita, la de Ana Morán. ¿Quién es Ana Morán? Bueno, pues el año pasado en el instituto donde estaba trabajando, allí en Badajoz, pues la conocí, ella es una alumna mía y tenía muchas cualidades, tiene mucha ilusión, también con 16 años, que es cuando la cogí, bueno, ella tiene 17, entonces pues, no sé, por su ilusión, coincidía mucho con que yo estaba grabando el disco y se me ocurrió pues que también sería para ella, pues no sé, por su ilusión, por el talento que tenía y todo eso, pues vi que también sería una oportunidad interesante, ¿no? Que empezar a tomar contacto con la música, ¿no? Vamos a escuchar. Y sé que te irás y aunque puedas sufrir y llorar, ya no importa, por ti será. Olvida lo malo, olvida la gente que envidia y te impide soñar y viajar. Y sé que te irás y aunque pueda negar tu interior, que solo queda decirte adiós. Te entrego mi voz, a que me guardes siempre mi amor. Bueno, ella cuando se escuchara en el disco se habrá puesto muy contenta, un buen premio, ¿no? Pues sí, yo creo que para ella ha tenido que ser un sueño, ¿no? Así la refleja además ella. Y sé que te irás y aunque puedas sufrir y llorar, ya no importa, por ti será. Olvida lo malo, olvida la gente. No seré yo quien prohíba tu voz, tu calor, tu canción y todo tu corazón. Te entregaste con orgullo, valentía y muy seguro. Solo quiero darte gracias, deteniéndote con ganas, con mis ganas. A que me guarde siempre mi amor. 10 temas que lleva pues este trabajo de Ismael Jesús, No Seré Yo, compuestos todos por ti, ¿no? Sí, todo, lo especial también del disco no solo es que está hecho íntegramente por mí, es decir, la música y la letra, sino que todo, ¿no? Los arreglos, la producción, lo grabé yo en mi estudio. Date cuenta, me he tirado 6 años intentando hacerlo y 1 año y medio de grabación, es decir, que es un proceso largo y todo lo que se escucha, la instrumentación, los arreglos, la producción está grabado todo en mi estudio, lo he hecho yo, ¿no? El disco intenta hacer pues 10 canciones, como yo le llamo, canciones madres, es lo que intenta buscar, ¿no? Sobre todo esa variedad y que todas fueran distintas, ¿no? Para que nadie pudiera decir de que las canciones son similares unas a otras, ¿no? Pero sí, sin perder la esencia, yo creo que en que escuche una y otra pues se va a dar cuenta que es un estilo muy mío, ¿no? O sea, que El disco, ¿no? que puedas escuchar todas las canciones y no decir, no, me quedo solo con esta. ¿Y van bien esas ventas? Bueno, las digitales todavía no tengo constancia, porque las digitales no llevan ni un mes, ¿no? Y lo que son el CD físico, pues los conciertos. De momento ya he tenido 8 conciertos y ahí es donde realmente se vende el disco físico, ¿no? La apuesta fuerte es las ventas digitales, ¿sabes? Y aparte del disco es como aquel que dice la tarjeta de presentación del artista. Pues sí, no sé, si va a un concierto y
y no llevas un disco físico, ahí falta algo. No sé. Pero bueno, lo importante es hacer las dos cosas y ya está, y poco a poco, y ser consciente que hoy en día un artista ya no vive del disco, vive de los conciertos, de la promoción y de los derechos de autor y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos. Y ya te digo, quien quiera tener el disco, pues simplemente en Spotify, iTunes, todas las plataformas así más importantes, con que ponga Ismael Jesús, o en mi página web, ¿no? www.ismaeljesús.com, y ahí pues pueden encontrar el disco, ¿no? Y escucharlo, y bueno. Y ahí te lo pueden solicitar también. Pues sí, ahí es donde pueden conseguirlo aquellos que quieran, ¿no? Bueno, ¿tú haces lo que quieres o haces lo que quieren los demás? Eso es lo bueno, que hago yo lo que quiero. Sí, aquí Ismael en este tema dices que harás lo que tú quieras. Pues sí, vamos a escucharla, a ver. Sin ti mi soledad no se irá. Yo quiero alejarme, pero impide marcharme. Sin ti esto nunca cambiará. Yo quiero alegrarme, yo quiero anunciarte que contigo no... ¿Y quién te ha cambiado a ti? Bueno, hay muchas maneras de cambiar, ¿no? Si tenemos que hablar qué nos ha cambiado, pues el tiempo, yo creo. El tiempo te va cambiando por las experiencias, para bien o para mal, ¿no? Pero lo lógico que a mí, en mi caso, el tiempo, ¿no? Y las personas que te rodean y el entorno que te rodea, ¿no? Bueno, Ismael, como decimos, el tiempo corre volando. Hemos estado ya pues casi media horita charlando, presentando este nuevo proyecto de Ismael Jesús, No Seré Yo. Ya sabéis, pues bueno, si queréis este CD, este trabajo de Ismael Jesús, pues muy fácil, a través de la página, de su página oficial, Ismael, o sea, www.ismaeljesús.com, ahí entráis, hay un apartadito donde contactáis con él y lo pedís. También en Facebook, también está como Ismael Jesús, también podéis contactar con él, y si no, pues bueno, en los conciertos, ahí lo lleva físicamente y muy gustosamente, pues os lo vende, naturalmente. Y bueno, ¿cuándo te vas a acercar por estas tierras a cantar? A mí me gusta mucho el público de Barcelona. En general siempre ha sido un público muy especial, ¿no? Y los grupos además son muy especiales también de allí, ¿no? En general, ¿no? Entonces, pues bueno, espero ir pronto, porque yo sé que allí valoran muy bien lo que es este tipo de música y valoran mucho el esfuerzo, ¿no? El artístico que hace uno, ¿no? Así es que espero ir pronto por allá, sí. Pues... nada, cuando vaya, pues mando por ahí un dato y digo, hombre, ¿no? Tú no avisas de que vienes para aquí, naturalmente. Pues Ismael, con este tema de luchemos sin miedo, que siga tu lucha sin miedo, que sigas para adelante con tu música, con tus composiciones, cómo no, con tus alumnos, que les enseñes bien, y al próximo que se porte bien, en el próximo disco lo sacas también. Pues sí, tienes un premio, ¿no? Si te portas bien, pues mira. Ahí está. Bueno, sí, yo qué sé, ahí estaremos, y bueno, la música es mi pasión y es mi trabajo también, sea por un lado o por otro, y ahí estamos, ¿eh? Así pues, que muchísimas gracias por... Que lo disfrutes mucho, Ismael, y nada, saludos para Alburquerque, que además tenemos gente por aquí de allí, gente que conocemos, que lo más seguro que estén escuchando, y bueno, y para toda Extremadura, y mucha suerte para ti. Venga, muchísimas gracias a ustedes. Adiós, Ismael. Adiós. Pues Ismael Jesús, con él nos vamos a los informativos de las 7 y regresamos enseguida. Hasta ahora. Radio Unión Cataluña.